Tengo que decir que yo con las autoridades con las cuales he tenido que tratar, sea del anterior gobierno como del actual gobierno, me ha parecido que están abiertos a esta laicidad positiva y constructiva. ¿Qué es la laicidad del mundo de hoy? En todo el mundo, la Iglesia Católica es la primera que dice el Estado tiene que ser laico. Laico significa tiene que ser como un árbitro que deja jugar los jugadores. Fija algunas reglas de comportamiento, pero deja después que cada uno haga su juego. La Iglesia Católica piensa que el Estado tiene que ser neutral. Y cuando hablamos de laicidad positiva, decimos, significa que el Estado es neutral frente a las religiones. No toma partido por ninguna. En México el Estado no es laico, es laicista. O sea, se llama laico, en realidad quiere ser ateo. Toma partido por el ateísmo. O sea, la religión no existe. Hace 30 años, la iglesia a la cual pertenecen la gran mayoría de los mexicanos, por el Estado no existía. Jurídicamente no existía. Tanto que no podía tener posesión de una casa, la iglesia, porque no era un sujeto jurídico. Ahora se ha reconocido la existencia, pero siempre con mucha precaución, como si fuera un enemigo, alguien que me quiere mal, o que me puede dañar. En las escuelas, el Estado dice, la religión es algo importante. Entonces, cada papá, cada mamá o cada hijo puede escoger cuál es la religión en la cual quiere formarse. Y le ofrecen el enseñamiento de la religión que él quiere. El Estado dice, para mí son todos iguales. Tú decides cuál religión quieres seguir y sigue. Y yo te facilito la enseñanza, porque pienso que como tú tienes que aprender la lengua, la aritmética, la matemática, la geografía, es importante también la dimensión religiosa. Reconocer que la religión y la parte espiritual del hombre es una parte importante. Aquí en México, la cosa que más me preocupa es que el último censo ha mostrado una diferencia diferentemente de los censos anteriores. En los años anteriores había una bajada de los fieles católicos que se traducía en un alza, no sé si dice alza, en un alza de los fieles de otras religiones, protestantes, por ejemplo, Esto, claro, es una llamada de atención por los católicos, pero no es grave. La gente no se siente atendida por la Iglesia Católica y se dirige a otra iglesia para ser atendida. En este último censo se ha visto que la disminución de los católicos no se ha reflejado en un aumento de los protestantes o de las otras confesiones religiosas. Se ha reflejado en un aumento de los sin religión. O sea, la gente no se ha sentido atendida por la Iglesia Católica y se ha quedado abandonada. Sobre todo entre los jóvenes esto pasa. Mire a cuánto, no hay estudios sobre esto, pero nosotros tenemos los datos que nos llegan de cada diócesis y hay algún artículo de prensa que ha salido. ¿Cuánto está subiendo el suicidio entre los jóvenes? Son cifras muy preocupantes. ¿Y cuando uno se suicida? Cuando no tiene esperanza, cuando ya no tiene recurso, cuando no tiene ningún apoyo. No se trata de ser mediadores, no hay una guerra entre dos entidades, los conflictos son entre cárteles, o sea, entre crimen organizado. Aquí no se trata de ser mediador entre cárteles, los cárteles son criminales, por lo menos los jefes de los cárteles. A mí ha servido muchísimo la visita a Aguililla. Yo he aprendido mucho.
pienso que sería muy útil para muchos responsables hacer estas visitas. Por un lado, pienso que la gente fue contenta y manifestó alegría porque se sienten no abandonadas. Como decía antes, uno en problema, un joven en problema, se siente abandonado y desesperado y en dado momento no tiene fuerza para seguir con la vida. Muchas veces, frente a las dificultades, si uno no tiene apoyo, se siente abandonado. Yo encontré algunas mamás que vinieron a hablarme con sus hijos, niños. Me los presentaron y me dijeron, no señor, tenemos esos niños, tienen 7, 8 años. Yo puedo tenerlos solo por otros 2, 3 años, no más. Cuando llegan a 11 años, o encuentro una salida para hacerlo refugiar en Estados Unidos, o si no, el cártel viene y lo enrola forzadamente. Y lo toma como milicianos, como carne de cañón, porque son los primeros que después mueren en los conflictos entre cárteles. Y esto vuelve la población rehén del cártel. ¿Cómo puede una mamá denunciar a un cártel cuando tiene su hijo? ¿Cómo puede la población ponerse o actuar contra el cártel cuando tiene sus hijos? Esto hace que la población está obligada prácticamente a ejecutar los órdenes que le da el jefe del cártel, aunque no lo quiera. Y esto explica las confrontaciones que a veces pasan con las fuerzas federales o estatales del orden. No es la voluntad de la población, es el cártel que los envía. Porque tanto las fuerzas del orden no pueden, claro, disparar a la población, no pueden disparar a las mujeres, a los niños. Entonces, ¿qué pueden hacer? Nada, retirarse, solo esto. Es estrategia militar, no enfrentar a las fuerzas y enviar a las mujeres y los niños, de esta manera no puede hacer nada. El ejército, la fuerza o la Guardia Nacional. ¿Qué solución hay por esto? Hay que ser honestos. No se puede resolver en un año, en 2 años, ni en un sexenio, el resultado de decenas de años de descuido. Decenas de años en los cuales esta población ha sido abandonada. Se inició un trabajo justo después del llamado del presidente al Papa y a toda la Iglesia, haciendo todo un trabajo de centros de escucha que se realizaron por todo el país, con la participación de la sociedad civil, de los obispos, de las fuerzas armadas, de la autoridad civil, federal, estatal. Ahora se trata de poner, este trabajo ya se ha realizado, pero se ha parado. Hay algunas experiencias que hacen esperar. Los jesuitas han hecho algunas experiencias piloto en algunos pueblos de Michoacán, de Coahuila, de otros estados muy violentos, y han tenido éxito, reuniendo la población, reuniendo las autoridades, reuniendo todas las confesiones religiosas presentes en el lugar. Han fortalecido la población, y la población ha sido capaz de expulsar los cárteles. Que hay algunos pueblos de Michoacán, pueblos indígenas, donde la población se ha juntado y con la ayuda de la sociedad civil y de la iglesia han expulsado los cárteles. Se puede. Claro, no se puede resolver dentro de un sexenio, entonces el presidente no podrá presentarlo como un logro de su sexenio. Pero si se sigue en este compromiso, podrá decir que se ha iniciado a caminar. Hasta ahora los tentativos que se hicieron, aunque puede ser con buena voluntad, implicar al ejército, la fuerza armada, todo esto, no han resultado. Y con la pequeña experiencia que tengo como italiano, que tiene experiencia de mafia, de cárteles, esas cosas, la fuerza armada no sirve para esto. Los cárteles son inteligentes, no
son muy astutos. Saben que el ejército está hecho y preparado para enfrentar a otro ejército. Entonces ellos no se enfrentan nunca con el ejército. Hay que encontrar el camino implicándonos todos, pero juntándonos. Hay que unirse. Si yo podría hacer un llamado a todas las realidades de México, sociales, políticas, autoridades, si se quiere ganar contra el problema de la violencia, hay que unirse, hay que juntarse. Yo fui a Aguililla porque ahí la iglesia está presente. Los curas están en cada pueblo. El obispo cada semana pasa por todos los pueblos a hacer presencia. No puede resolver el problema, pero da fuerza al pueblo. El muro de contención es un muro, y como todos los muros, puede ser derribado de un lado o del otro, si hay demasiada presión. El muro no es la solución. He tenido oportunidad de hablar con el señor presidente sobre la estrategia para enfrentar al tema migratorio. Él dijo que su estrategia entendía el problema que tenía Estados Unidos. No puede recibir cualquier persona. Eso sería imposible a soportar por Estados Unidos. Claro que no puede tener una inmigración incontrolada. El presidente habló mucho con el presidente anterior, Trump, y pienso que lo está haciendo, porque tuvo, me parece, en estos últimos días una conversación también con el presidente Biden, y es su visión. Sería necesario que el Estados Unidos no se limite solo a poner barreras. No sirve un muro entre Estados Unidos y México. Como no sirve un muro entre México y Honduras, en Nicaragua, en América Central. No sirve. Sirve invertir en América Central. Sirve por lo menos evitar que la gente huya de esos países porque no tiene trabajo, porque hay demasiada pobreza. Cuando hay problemas políticos es más delicada la cuestión, entonces también a nivel internacional hay leyes y normas que protejan al refugiado por razones políticas. Pero aquí muchos emigran no por razones políticas, sino porque no tienen para qué vivir en su país. Entonces hay que invertir en esos países. Haití ha sido golpeada muy duramente con un sismo, después llegó también un huracán. Aquí hay que llamar a la solidaridad internacional para reconstruir este país y darle posibilidad que no sea un país tan pobre. Es como en México, ¿no? Hay lados donde se vive muy bien y otros lados que son muy pobres. Evidentemente no es que es el país que es pobre, no. Evidentemente se han dividido mal las riquezas. Es un problema de gobierno, de cómo gobernar las cosas. También Haití no es un país pobre por definición, porque República Dominicana, en cambio, está bien, no tan bien, pero digamos, no es un país pobre como Haití. Entonces, hay que invertir y ayudar también al gobierno de Haití a hacer más, a gobernar mejor, a ocuparse mejor de su población. Claro que entre tanto hay tantas personas que ya migraron, que ya se encuentran en el suelo mexicano. Hay que ocuparse también de estas personas. Claro, son miles de personas. Hay que juntar esfuerzos. No hay que caminar solos. Somos una familia. Si el papá dice una cosa y la mamá dice otra, es diferente que si se ponen de acuerdo y hablan y hacen lo mismo con los hijos. Es la misma cosa también en el Estado. Sería muy importante encontrar una colaboración. Hay esfuerzos de colaboración, pero se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Yo sé que el obispo de Tapachula, por ejemplo, tiene contactos con las autoridades de inmigración, pero no es suficiente. Habría que ahondar más en esta colaboración para enfrentar mejor esta situación. Es una emergencia y hay que enfrentarla juntos. El problema de la pederastía.
sin el adjetivo clerical. Es un problema que se enfrenta en hay muchos estudios de Naciones Unidas, sobre todo sobre esto, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF. Hay muchos estudios que dicen cómo es un tema gravísimo por la sociedad en todo el mundo. El primer problema es hacerlo emerger a la luz, porque la reacción normal de la sociedad es encubrir. Los estudios dicen que más de 3/4 partes de los casos pasan en las familias. Como dijo el Papa, aunque había solo un sacerdote pederasta, es un monstruo y es gravísimo. No es querer disminuir la cuestión. El llamado de mi parte al mundo de los medios es de ocuparse de todo el problema. Tenemos que enfrentar y resolver todo el problema, que es gravísimo. Yo, sin ser un especialista, digo mi reacción así, mi pensamiento, mi impresión, yo pienso que una parte de la violencia que está hoy en la sociedad es causada del hecho que los adultos de hoy han sufrido violencia cuando eran niños. Como se sabe, el Papa se puso derecho sobre este tema diciendo eso no se puede soportar. No se puede soportar que pase, no se puede soportar que se encubra. Y hay que hacer todo lo posible para que eso no pase más. En la Iglesia había la actitud que es común a todo el mundo. Esto pasa, pero mejor no hablar. Por la dignidad de la familia, por la dignidad de la escuela, por la dignidad de la Iglesia. Esto no es cierto. Esto no salva nada. Porque el niño que crece con una herida tan fuerte, con un sentimiento de traición frente a la persona que lo ha cuidado, si esto ha pasado en la familia, al maestro, al profesor, si ha pasado en la iglesia, al sacerdote, si esto ha pasado a causa del sacerdote, un sentimiento de traición de la confianza. Las heridas que se infligen cuando se hace un abuso sexual son heridas que a veces en el momento no se manifiestan mucho, pero con los años y sobre todo en el desarrollo de la personalidad, la persona lo siente, lo vive y se encuentra limitado. Muchas veces hay una ignorancia de esas consecuencias. Pienso que los padres que hacen esto no saben lo que hacen a sus hijos. Y hablo de los padres de familia. Seguramente también los padres en el sentido religioso no sabían esto y los obispos tampoco sabían esto. Poco a poco se está tomando conciencia de esto. Gracias a Dios y al crecimiento de la conciencia social, las víctimas han iniciado a denunciar. Y gracias a las denuncias de las víctimas hemos podido llegar a encontrar esas personas, esos abusadores, esas personas que no respetan a los demás, que traicionan, que aprovechan de su vestidura eclesiástica para... le voy a decir que al momento actual, en total, tenemos 328 casos. Son 328 padres que han sido acusados. Normalmente estos padres, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son seriales, o sea, han tenido varias víctimas. De esos 328, 119 hay todavía un procedimiento en curso, o sea, no se ha llegado a la sentencia definitiva. Es casi, digamos, una tercera parte. Por 134 se ha llegado a la conclusión y a la conclusión que no podía seguir como sacerdote. Ya se ha dimitido de ser sacerdote. Es un total de 40%
de todos los casos. Otros 60, por otros 60 han sido abusos de tipo leve y no seriales, en el sentido que ha sido una vez y de una manera leve. Entonces se ha considerado que no es una persona enferma, o sea que no puede de ninguna manera, enferma psicológicamente, que no puede de ninguna manera retomar el sacerdocio. Entonces ha sido condenado a otras penas que normalmente son un largo tiempo de terapia psicológica para resolver sus problemas y entre tanto suspendido del ministerio. Solo cuando podrá resolver sus problemas afectivos se verá si podrá o no regresar al ministerio. Una pequeña parte, 15, han sido encontrados inocentes. Es el 5% de todos. Estamos hablando de 328 sacerdotes sobre un total de 20.000 sacerdotes en México. O sea, es el 1.5% de los sacerdotes. Esto yo no le puedo dar, digamos, cifras y números porque no es algo que pasa por la Nunciatura. La Iglesia tiene el compromiso y lo está haciendo. La Nunciatura en esto está muy estricta. Todas las veces que un obispo o superior religioso tiene noticia que hay un delito, tiene que informar a la autoridad judiciaria civil para que haga el suyo. El superior religioso, el obispo, después inicia un procedimiento canónico que es dentro de la Iglesia para ver si esta persona, si efectivamente cometió este delito o no, y si esta persona puede seguir como sacerdote o no. La única pena que se puede dar es quitarle el sacerdocio, si la persona no es digna de ser sacerdote. Si esta persona merece ser privada de la libertad, esto tiene que decidirlo el Estado. La Iglesia no tiene cárceles. Entonces, la Iglesia hace este señalamiento, la indicación a la Fiscalía de todos los delitos. Yo no sé cómo se ha dado seguimiento y cuánto se ha dado seguimiento. Sí, le puedo decir que hay, a mi conocimiento, hay por lo menos 2, pero esto no significa que son solo estos 2. Pero yo conozco el caso de 2 sacerdotes que están en la cárcel en este momento. Uno muy al norte del país y el otro aquí en el Valle de México. El problema es también que este tema de los abusos sexuales es un tema no federal, sino estatal. Entonces las leyes cambian según los estados. Otro problema que hay es el problema de la prescripción. Algunos estados tienen todavía que hay prescripción por esos delitos y no es justo. Porque estos delitos muchas veces el niño, la niña se lo tiene por sí y no lo dice a nadie. Muchas veces se culpabiliza ella o él mismo. Piensa que sea él que ha hecho algo equivocado. Y si, como pasa en varios estados, la prescripción es de 5 años, de hecho no se persigue. Entonces habría que modificar estas leyes. Y en esto la Iglesia ha dado su contribución, aunque no toca a la Iglesia hacer las leyes, pero ha animado mucho el Senado. Recientemente el Senado hizo una ley por la cual es imprescriptible este tipo de delito. Es un tema serio y lo estamos tomando seriamente. En ese entonces eran 4 las encuestas, las investigaciones. Después de estas investigaciones se han iniciado otras 4. Yo no tengo conocimiento de resolución de los casos, pero de 4 de estos casos, de 5 de estos casos, las investigaciones, por lo menos a nivel local, se hicieron y fueron enviadas a Roma, y Roma tiene que, digamos,
decidir sobre la base de estas investigaciones si eso es suficiente para tomar una sentencia, si es necesario más. El trabajo de parte de aquí, de la Nunciatura y de la Iglesia, ya se ha hecho y se ha enviado a Roma. Otras 3 están en curso. Esos son 2 obispos de los cuales que estaban ya en el número de los 4 que yo di y que su investigación ya está en Roma. No tengo conocimiento de sentencia. Esos procedimientos, aunque tienen inicio porque una víctima denuncia, no se hacen en el interés de la víctima. Es interés de la Iglesia que el obispo actúe correctamente. Entonces, no se trata de dar satisfacción a la víctima castigando al obispo. Se trata de evitar que un obispo que no actúa bien siga siendo obispo, porque puede hacer otras víctimas. Entonces, aunque eventualmente la víctima se desista, diga yo no quiero más, no quiero seguir, no es importante. Por la Iglesia es importante averiguar si este obispo ha actuado correctamente o no, porque si no ha actuado correctamente puede hacer otras víctimas. Sí, no hay ningún problema. Sobre todo después que el Papa decidió hace casi 2 años de levantar el secreto pontificio sobre estos asuntos, todos los archivos de la curia, de la diócesis, que sean pruebas, que sean, por ejemplo, interrogatorios, las actas de todo esto, está a disposición y de hecho se pone a disposición de la autoridad judiciaria. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, darle un ejemplo, que se ha iniciado un procedimiento en Cancún, se pidió actas que estaban en el tribunal de Monterrey y Monterrey ha entregado lo que ha pedido la autoridad judicial. No hay ningún problema desde este punto de vista. La Iglesia quiere colaborar, quiere que se haga justicia hasta el fondo. Es interés de la Iglesia que se haga justicia. Fue una posición equivocada del pasado, lo reconozco, pensar que el interés de la Iglesia era cubrir, que no se habla. Eso no es la realidad. Es interés de la Iglesia que se haga justicia. Eso es el interés de la Iglesia. Sí, tengo que decir que en esos últimos 2 años, los primeros 3 para mí, fue como si este problema no existiera. En esos últimos 2-3 años, sí, yo he recibido mucho, sea víctimas, sea denuncias, pero digamos, la denuncia la he pasado a los obispos. La Iglesia y los obispos y los sacerdotes y los agentes de pastoral no es una armada, no es un ejército, que yo digo, hace esto y enseguida lo hace, ejecuta el orden. Basta. La familia, la Iglesia es más bien como una familia. Esto no significa que el papá se desespera o la mamá se desespera. Sigue enseñando, sigue dando sus enseñanzas, hasta cuando sigue tratando de convencer a los hijos, hasta cuando no se convencen y no siguen. Tengo que decir, reconocer honestamente que en estos 5 años que yo estoy aquí, la actitud de la Iglesia hoy es muy diferente de como yo la encontré en 2016. Es mucho más reactiva. No es perfecta. Hay mucho todavía que trabajar. Pero la Iglesia ha trabajado mucho en estos 5 años y sigue avanzando. Se realizó en junio del año pasado, de ese año, una reunión de los responsables de las comisiones de protección de menores de todas las diócesis. Hoy en todas las diócesis hay una comisión de protección de los menores. En todas las diócesis hay un número telefónico o un correo electrónico reservado al cual uno se puede dirigir por denunciar. Las congregaciones religiosas tienen otro camino. Aquí son solo superiores provinciales lo que hay, que tienen que referirse a su superior general, que a veces se encuentra fuera de México. Entonces se refieren a él sin pasar por la Nunciatura. Entonces yo no conozco su situación. Ellos también tendrían que tener esta comisión. Yo pienso que están haciendo un trabajo
se ha iniciado, digamos que hemos iniciado primeramente con los obispos, porque cubriendo todos los obispos se cubre todo el territorio nacional. También las congregaciones religiosas tienen que actualizarse. Algunas lo han hecho, y lo han hecho bien, lo puedo decir. Otras le cuesta trabajo. Otras le cuesta trabajo. Honestamente tengo que decir que es un trabajo. En las familias hay a veces hijos que cuestan más trabajo, ¿no? Y no es por eso que los echamos de casa. Al contrario, hay que tratar de ayudarlos a encontrar el camino correcto.